Gracias por acompañarnos en esta entrega de premios de la 22ª edición del certamen de cuentos Ciudad de Marbella que organiza la Fundación José Banús y Pilar Calvo. En primer lugar voy a dar la palabra para que dé la bienvenida a la presidenta de la Fundación, María Teresa Cuadra. Nada, yo simplemente daros la bienvenida a todos y agradeceros que hayáis participado en esta 22, ¿no? En el 22 aniversario de nuestros cuentos. Espero que continuéis haciéndolo. Muchas gracias. Efectivamente, la idea de hacer un certamen de cuentos con carácter nacional e internacional surgió hace ya más de 20 años. Idea de don Cándido Fernández Ledo, que era quien presidía la fundación en aquel momento, que además pues, fue el alma mater de la creación, del cumplimiento de la voluntad de doña Pilar Calvo, de que su patrimonio sirviese para una fundación al servicio de la difusión cultural y deportiva y turística de Marbella y de su zona. Bueno, pues la verdad es que el concurso de cuentos se consolidó bastante pronto. Hay que decir que la edición número 22 contó con casi 400 participantes, lo cual significa que hay que estar mucho tiempo leyendo cuentos y llevando a cabo la selección de los que son finalistas. Pero bueno, es una labor realmente agradable, aunque difícil, porque generalmente hay una calidad bastante elevada en los trabajos que se presentan. Concretamente, en esta edición tenemos aquí a los ganadores que van a recibir ahora su galardón. Victoria va a leer dentro de un momentito el acta, pero antes me gustaría glosar un poco la obra de cada uno de estos premiados. Ignacio López Soriano ha sido el ganador para categoría de adulto con un cuento llamado Antes de que me borre el olvido, que es un cuento donde se aborda la temática del Alzheimer, pero se hace desde una perspectiva que el lector no termina deprimido, ni desanimado, ni falto de esperanza, sino más bien se presenta el problema con ciertos toques de humor y desde luego pues con una naturalidad, yo diría, muy acertada y muy atractiva a la hora de leer un relato breve como es este. Enhorabuena, Ignacio, por ese trabajo. La obra en categoría infantil es de María Jesús Pérez Barrio, se llama El viejo ascensor y también se parte un poco de lo convencional. La verdad es que llevamos tantos años leyendo cuentos infantiles aquí en la Fundación que ya cuando un cuento empieza contando la historia de un abuelito o aparece una reina o una princesa o un hada, uno dice esto no va muy bien, porque también en literatura infantil, en cuento infantil, hay que olvidarse ya un poco de las hadas y de las princesas y tratar temática actual. En el caso de El viejo ascensor, María Jesús se vale de la prosopopeya y le da vida al ascensor. Es un ascensor que recuerda y que olvida. Hay un poco de recuerdo para el Alzheimer también en esa obra, pero hay un mensaje último que es renovarse o morir. Como tienen los cuentos editados en este folletito, en este librito, yo creo que lo mejor para cualquier autor es que se lea su obra y se le comente. Dicho esto, gracias por venir, por acompañarnos. Anímense a aquellos que escriban a participar en años posteriores y bueno, que el concurso de cuentos Ciudad de Marbella siga gozando de buena salud. En Marbella, a 25 de febrero de 2023, a las 11 horas, se reúne en la sede de la Fundación el jurado designado para seleccionar los cuentos premiados en el concurso convocado por la Fundación el pasado mes de febrero e integrado por los siguientes señores: don José Manuel Bermudo Bonilla, doña Beatriz Fernández Cuadra, don Francisco Moyano Puertas. Examinados los 50 cuentos finalistas y después de la correspondiente deliberación, acuerdan por unanimidad, en primer lugar, seleccionar como cuento premiado en la categoría adultos el que lleva por título Antes de que me borre el olvido, cuyo autor es Ignacio López Soriano. En segundo lugar, seleccionar como cuento premiado en la categoría infantil el que lleva por título El viejo ascensor, cuya autora es María Jesús Pérez Barrios. Pues una vez que se ha efectuado la lectura del acta, lo único que queda es entregar precisamente estos premios, así que vamos a empezar con María Jesús Pérez Barrios, ganadora en categoría infantil, El viejo ascensor.
que estoy muy agradecida por el premio, que le comentaba él antes y bueno, a la cámara, que es algo muy gratificante, que yo mañana volveré a escribir solita en el escritorio sin este azucarillo, pero ya lo tengo. Y entonces eso te anima a seguir escribiendo. Y bueno, y otra cosa muy interesante es que gente que no te conoce, como le comentaba él, que no te ha visto nunca, que igual no te verá nunca, lee tu cuento y le gusta y le llega. Y eso es el premio para el que escribe. Nada más. Enhorabuena, María Jesús. Llamamos a Ignacio López Soriano antes de que me borre el olvido. Buenos días, buenas tardes ya. Mis palabras deben ser en principio de agradecimiento. Es de bien nacido ser agradecido, y con quien primero hay que ser agradecido es con quien crea este concurso, la Fundación de José Banu y Pilar Calvo, porque es la que nos da la oportunidad a los creadores que no llegamos a tener la fama de los grandes escritores, de que se nos lea, que es fundamental. Que se creara también para que Marbella, además de ser una ciudad maravillosa para vivir o para el turismo, sea también una ciudad de cultura, y que se mantenga, porque muchas veces se crean los premios literarios, pero a los 2, 3, 5, 7 años desaparecen. Que se mantenga esa labor es muy importante. Ellos son, digamos, el puente necesario para unir dos soledades, como decía ella, la soledad del escritor mientras crea y la soledad del lector cuando lee. Ese puente es muy importante. Y para que crucen las palabras, pues está el jurado. Creo que él estaba, no sé si hay algún miembro más, pues también muchas gracias por considerar que mi obra, que como él ha dicho es sobre el Alzheimer, sobre el olvido, pero he procurado que cuando uno lea esa obra quede con esperanza, porque se ha matizado con el bálsamo, digamos, del humor, el bálsamo de la música. Las personas con Alzheimer, lo último que olvidan son las canciones, y el amor. En realidad es una historia de amor. Bueno, de la Fundación quiero destacar también precisamente, no sé, a Beatriz, que es con la que he tenido la relación por su amabilidad y eficacia. Y también quiero dar las gracias a un paisano que nos criamos en un pueblo de infancia y juventud. Fue donde empezamos a sentir cada una de nuestras inquietudes culturales. Él desde el mundo del teatro, la interpretación, es Manuel Sala, y yo un poco desde la escritura. Te doy las gracias porque hoy ha tenido que madrugar mucho para hacerse más de 350 kilómetros para estar aquí. Él vive aquí, pero estaba en ese pueblo nuestro, Santo Esteban del Puerto, en Jaén. Y esto es el agradecimiento, la dedicación. Quiero dedicárselo a mi familia que me acompaña, a mi hija José, a Isa, muy especialmente a mi mujer. Hace poco cumplimos 40 años juntos y más unidos que nunca. A mis dos hijas, que no han salido, además de guapas, creativas, escritoras también, poetas, y tenía una especial dedicatoria a la que es, digamos, la luz de mis días ahora, que es una nietecilla que tengo, se llama Daphne. Hoy cumple 28 meses, me parece, y quería habérselo dedicado especialmente, pero esos virus que surgen en las guarderías, que
parece que es que les encanta introducirse entre los pequeños, pues no ha permitido que estuviera aquí. Se lo dedicaré otro día también, en alguna cosa más importante. Y al ser el tema del que hablo, el Alzheimer, el olvido, quiero acordarme de la que hubiera sido bisabuela de esa nieta nuestra, que fue la que nos hizo conocer el problema en nuestra familia. Junto a ella y junto a otras personas que conocimos con la misma enfermedad, fue como yo sentí, digamos, esta niebla del olvido, y pues digamos que en la dedicatoria principal va por ella, por la mamá. Muchas gracias. Ignacio López Soriano, ganador de la 22ª edición del concurso de cuentos Ciudad de Marbella que organiza la Fundación José Banús y Pilar Calvo. Una persona que tiene un currículum literario impresionante, con muchísimos premios. Enhorabuena, Ignacio. Muchísimas gracias. Desde toda la vida en el mundo de la literatura, ¿no? Pues desde muy pequeñito, sí. Desde los 10 años, 11 años, empecé a leer, y de leer me vino también la pasión por contar mis propias historias. Primero empecé con cuentecitos, luego con aquellas redacciones que había en los institutos, que ahora ya se llaman relatos y tal, pero entonces eran concursos de redacción. Ahí empecé, y luego, pues bueno, siempre me ha gustado leer mucho y, por tanto, escribir también de vez en cuando. Antes de que me borre el olvido, título de la obra ganadora, ¿qué nos encontramos en ese cuento? Bueno, pues la palabra olvido nos lleva precisamente a la enfermedad del Alzheimer, y es un personaje que está comenzando a sufrir los síntomas, pero no es un relato triste. He buscado endulzarlo desde el humor, desde la música y sobre todo desde el amor. Y por tanto yo creo que es casi un relato esperanzador pese al tema en el que se trata. Mirando tu currículum aparecen otros títulos relacionados también con el mundo de la vejez. Es algo que te ha interesado siempre, ¿no? Sí, yo no sé si es que todos dicen que llevamos dentro el viejo que seremos, y sí, creo que el primer relato así de cierta importancia, el primer premio de cierta importancia que tuve fue de Círculo de Lectores en Barcelona, y era un relato sobre, precisamente se llamaba Relatos sobre la vejez. O sea que se me debe dar bien eso de meterme en la piel de un viejo, porque casi siempre escribo los relatos en primera persona, intentando sentirme yo el personaje. Y por ahí sí, la verdad es que me interesa ese mundo, en la medida en que puede ser también un mundo de alegría, de júbilo. Claro, sin duda. Bueno, tu labor docente a lo largo de mucho tiempo, entiendo que la literatura ha sido un aliado de primer orden, ¿no? Bueno, pues curiosamente yo soy maestro de matemáticas y ciencias. Esto es curioso, ¿no? Pero sí, cuando me jubilé, hubo un compañero que me regaló un pizarrín de los antiguos, de estos que se iban a la escuela en vez de libreta, y ponía al maestro de ciencias al que le encantan las letras. Efectivamente, pues desde crear concursos dentro del mismo colegio, favorecer que los niños también escribieran y participaran en concursos, han ganado muchos de ellos relatos y poesía y tal, de concursos infantiles, todo bastante bien. ¿Qué valoración merece para ti concursos como este de Marbella? A ver, esto es para los que nos dedicamos de manera amateur a escribir, pues una manera de darnos a conocer, de encontrar lectores, ¿no? Y digamos que los concursos son como el puente que va desde la soledad del escritor a la soledad del lector. Si además se publican, ahora mismo parece que se ha hecho un pequeño folleto con los ganadores de este año, pero creo que se va a publicar en un libro con los ganadores de otro año,
de mayor entidad, ¿no? De mayor grosor el libro y tal. Entonces lo que yo quiero es que cuando yo escribo no solo sea que reciba un premio monetario, sino que eso que yo escribo llegue a la gente para que pueda un poco sentir las emociones que yo sentía en el momento de escribirlas. ¿Escribes a diario? A diario no. Ahora precisamente estoy con la corrección de una novela, porque aunque yo quizás sea en el mundo del relato donde más me he defendido y donde creo que estoy cómodo, tengo muchos compañeros y amigos y familia que quieren, mira, ¿por qué no te metes con una novela, Bueno, me metí en una novela, yo creía que no iba a ser incapaz de escribir 100 folios y llegué a los 540 folios, que es una barbaridad. Entonces ahora estoy en el proceso de eliminar todo lo que pueda ser eliminable y pulirlo para que quede una novela bien. Pero bueno, sí, le suelo dedicar los días que le dedico en torno a 3 horas y eso, pero bueno, ahora tengo una nieta que cuando me dice ven lo dejo todo y eso es maravilloso. Gracias. Bueno, Y enhorabuena. muchas gracias. María Jesús Pérez Barrio es la ganadora en categoría infantil de la 22ª edición del concurso de cuentos Ciudad de Marbella. Ella es barcelonesa y además nacida un día de otoño. Me llama mucho la atención la manera de empezar el currículum. Sí, el 12 de noviembre. Estoy un poquito afónica, ¿eh? El 12 de noviembre. Entonces, eso viene a cuento porque tengo un blog de escritura y en mi presentación pues siempre pongo eso. Nací en una ciudad a orillas del mar, una madrugada de noviembre. Tu cuento se llama El viejo ascensor. Sí. Hay una prosopopeya, porque tú le das vida a un ascensor Sí. que se siente un poquito desplazado. Sí. Te digo esto porque es un cuento para niños, pero que huye de las abuelitas, las hadas, las reinas, las princesas, de lo convencional, y se le trata al niño como una persona inteligente. Sí, yo creo que los niños... A ver, a mí me cuesta mucho distinguir entre literatura infantil y literatura de adultos. A ver, la literatura de adultos, que es de adultos, sí, pero si no, hay una línea muy estrecha. Yo leo tan a gusto un cuento de niños como un cuento de adultos. Entonces, tengo mucha tendencia, porque me gusta cuando escribo cuentos infantiles, a personificar. Y me pareció que la idea del ascensor era algo que podían entender los niños perfectamente, ¿no? La idea de envejecer, porque todos tienen ascensores, o la mayoría, ¿no? O debieran tener ascensores en sus edificios. Y entonces me da un poco la sensación de que eso les llegaba más. Y bueno, con un final feliz, con un poco... quise tocar también un poquito el tema del Alzheimer, con la idea del ascensor desmemoriado a medida que se va haciendo mayor, sin ilusiones, que luego poquito a poco, pues bueno, al final resulta que le dan otro giro a su vida. Claro, es un poco el mensaje de en renovarse o morir. Eso es un poco la idea de que, bueno, siempre se está a tiempo. O sea, es un final optimista en el sentido de que siempre se está a tiempo para seguir adelante, da igual, siempre hay maneras de continuar. Otro dato que aparece en tu currículum es que actualmente vives de la literatura, vives de escribir. Esto es una suerte. Pues sí, a ver, vivir, no vivo. Lo que pasa es que hubo un momento, mi formación es de filóloga hispánica y he ejercido diferentes oficios, desde bibliotecaria, clases, etcétera. Pero llegó un momento en que, como era algo que yo quería hacer desde que tenía 12 años, dije, bueno, pues ahora ya está. Si tengo que ir un poquito en la cuerda floja, pues voy, pero me dedico a esto, que es lo que toda la vida he querido ser, escribir, y es lo que amo. Actualmente en el mundo de la literatura, ¿qué consideración crees tú que tiene el relato breve, el cuento, que no siempre se ha considerado, siempre se ha dicho que era como una especie de escuela, ¿no? Sí, esto es un problema porque a mí siempre me ha parecido algo muy curioso en un país en donde desgraciadamente no se lee demasiado, que la gente se tire a la novela y no al cuento corto, porque la lectura del cuento corto en principio es más breve. Sí que es verdad que es más intensa, ¿no? Porque en la novela te puedes tomar pues algún remanso, parar. El cuento es ahí, una fotografía, no una película.
Y sí, pero yo confío en que cada vez se vaya escribiendo más cuento, más relato. Incluso yo escribo micros también, microrrelato, y he ganado algún premio con microrrelato. O sea que yo creo que ese mundo está por explorar y que cada vez irá mejor. ¿Vas a seguir en el mundo de la literatura para niños? Yo es que lo toco todo. He escrito novela, he escrito micro, poesía, he escrito cuento infantil. Entonces depende, cuando tengo la idea, pues allí voy. O sea, lo último que escribí, que fue una novela, la idea era que fuera un relato y terminó siendo una novela. Entonces con el cuento, pero sí, porque es algo que me gusta mucho y los niños, bueno, me parece que... Y finalmente, ¿qué consideración tienen para ti los concursos como este? Pues a mí me parece una maravilla, sinceramente, porque es como, a ver, es un momento, porque mañana yo voy a mi casa y tengo que volverme a poner de codos con el ordenador a escribir, pero es como el azucarillo, ¿no? O sea, dices, ay, es la ilusión de que gente que no te conoce, yo siempre digo lo mismo, que no te ha visto, que no sabe nada de ti, lee algo que tú has escrito en tu intimidad y les ha gustado, y eso me parece que no tiene precio, está muy bien. Gracias y enhorabuena. Muchísimas gracias.